común dice que deberíamos comenzar este programa con una afirmación como la siguiente. Lunes negro en los mercados internacionales de valores. Fue un día complicadísimo. ¿Realmente esa es la noticia económica más importante? ¿O se trató simple y sencillamente de la turbulencia por la que atraviesan los mercados mundiales? Hay un dato que es muchísimo más importante para usted, para mí y para todos los mexicanos. INEGI dio a conocer que la inflación a tasa anual entre el 15 de agosto del año pasado y 15 de agosto de este año creció al 2.64%, otra vez imponiendo un nuevo mínimo histórico. Les recuerdo que la inflación comenzó a medirse en 1970, hace 45 años, y nunca había tenido un registro tan bajo. ¿A qué se debe este registro bajo? A que han disminuido los precios de muchos insumos. ¿A que ha disminuido la energía eléctrica? ¿A que ha disminuido las telecomunicaciones? ¿A que han disminuido los combustibles? Y eso permite a México, a los mexicanos, preservar como nunca antes en la historia nuestro poder adquisitivo. Tener más dinero para gastar, y eso, sin lugar a dudas, es la noticia más relevante en economía, finanzas y negocios. INEGI informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor se incrementó 0.12% en la primera quincena de agosto y una tasa de inflación anual de 2.64%, la más baja desde que se mide el indicador. En el mismo periodo de 2014, los datos fueron de 0.19% quincenal y 4.07% de inflación anual. El índice de precios subyacente creció 0.12% quincenal y 2.29% anual, mientras que el no subyacente subió 0.9% quincenal y 3.77% anual. La iniciativa privada descubre nuevamente el hilo negro. El Consejo Coordinador Empresarial, en su mensaje semanal, señala lo que todos sabemos, que no se ha logrado romper con la inercia de un crecimiento menor al 2,5%, como ha sido el promedio de los últimos 30 años. México es un país que a tasa anual, con las crisis, con los vaivenes, ha mantenido un crecimiento del 2.5%. Hoy la iniciativa privada dice, bueno, no hemos podido romper la inercia, en gran medida lo reconocen, por el entorno internacional tan complejo. Pocas veces en la historia se juntan tantos momentos difíciles. En un lado está la indefinición sobre qué va a pasar con la política monetaria en los Estados Unidos. Muchos dan por hecho que el próximo septiembre aumentarán las tasas. Yo creo que no va a pasar y que no va a pasar pronto ni siquiera, como podría decir Larry Summers, que fuera secretario del Tesoro. Está la caída de Europa, la caída de China y el entorno que ya sabemos en materia petrolera. Y en este entorno es donde la iniciativa privada tiene que hacer matemáticas, pero justas. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que en la primera mitad del sexenio no se ha logrado romper la inercia de bajo crecimiento, además de que el entorno global no ayuda. Asimismo, destacó que si este año el país crece al 2.5% con una inflación menor al 4%, hacia el final del trienio el índice de precios al consumidor sería de 4% y el crecimiento del país de 2%, a lo que llamó el estancamiento estabilizador de las últimas 2 décadas. Y mire, sí hay que tener cuidado con las cifras. Si la inflación se mantiene abajo del 4%, está dentro del rango. Si no estamos creciendo, no es necesariamente por un tema que podamos controlar. Habría que ver cómo, por ejemplo, durante el primer trimestre de este año fuimos una de las economías del mundo que más creció. Pero los datos importantes que tienen que ver no solo con la baja inflación, es cómo se ha venido recuperando el poder adquisitivo de las personas. La inflación es el impuesto más abusivo, más gandalla, más perverso y más pernicioso para las personas. Los países populistas, quizá como Argentina, pueden prometer aumentos al mínimo a cada que se les ocurre, o aquí en México el gobierno de la Ciudad de México o algunos como los de Acción Nacional, encabezados todavía por Gustavo Madero, prometían aumentar el salario porque era lo justo.
Sin embargo, eso no se hace por decreto, se hace por productividad y por baja inflación. Y en México, los salarios reales están creciendo por primera vez desde 1976. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que el ingreso laboral por persona en el segundo trimestre del año tuvo un aumento real de 1.1% respecto al trimestre previo y un aumento acumulado de 76.65 pesos respecto al cierre de 2014, equivalente al 3.5% real. El Observatorio México ¿Cómo vamos? Destacó que la mejora en el ingreso laboral se debe a la baja inflación, que se encuentra en mínimos históricos, más que a un alza en el salario nominal. Ahora sí, entremos a lo que pasó hoy en los mercados financieros internacionales. Desde ayer por la noche, desde el domingo en la noche, se veía con claridad que iba a ser un día muy complejo en el mundo. Las bolsas asiáticas, comenzando por la China, se desplomaron, a pesar de que el Banco Popular de China había anunciado que le iba a permitir a sus fondos de pensiones comprar acciones para detener la caída del mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez queda más claro que el modelo chino, que este modelo centralizado, que tuvo crecimientos de más del 10% durante más de 2 décadas, ya se agotó. Que cuando más van a poder crecer ligeramente abajo del 7%, que para una nación como China es total y absolutamente insuficiente. Sí, en una cara de la moneda China es el primer mundo, pero en la otra es la Edad Media, de ahí que tenga que crecer a tasas muy importantes. Y se desató una montaña rusa en el sector financiero internacional verdaderamente grave. La Bolsa Mexicana de Valores llegó a ir perdiendo más del 6% y terminó con una pérdida normal, por ahí del 1.14%. Las bolsas de valores asiáticas registraron pérdidas encabezadas por el índice de Shanghái, que perdió 8.49%, debido a la actividad manufacturera china, que se ubicó en su nivel más bajo desde 2009. Las bolsas europeas tuvieron bajas desde 2.51% en Londres hasta 4.54% en Lisboa. En Estados Unidos, los índices Dow Jones y Standard & Poor's 500 perdieron 3.58 y 3.94%. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores registró una baja de 1.63% al cierre de la jornada. Y en este entorno verdaderamente complejo, todas las monedas cayeron. Comenzando por el dólar frente a la canasta de las 5 principales divisas, que perdió más del 1,5%. Todas las monedas se movieron porque simple y sencillamente la economía china está dando unas muestras de desgaste muy graves. Fue un día muy volátil. Fue un día en el cual hubo que tomar una gran cantidad de acciones, donde Banco de México usó los 400 millones de dólares que tiene a disposición para hacer subastas con precio mínimo y sin precio mínimo, no para defender un nivel de tipo de cambio. Ojo, y esto es muy importante, no se defiende ningún nivel de tipo de cambio. Lo que se protege es que haya liquidez en el mercado y que sean los propios agentes económicos los que determinen cuál es el nivel correcto, dónde está simple y sencillamente el tipo de cambio. Fue un día muy movido, sí, llegó a establecer niveles en el mercado de mayoreo arriba del 17%, de 17 pesos por dólar, perdón, pero que nada, absolutamente nada tienen que ver con la realidad económica nacional. Seguimos teniendo mucha volatilidad que a algunos daña y a algunos otros beneficia. Banco de México asignó 200 millones de dólares en precio mínimo a un tipo de cambio ponderado de 17.10 pesos por dólar y 200 millones con precio mínimo de 17.15 pesos. El dólar interbancario cerró en 17.12 pesos con un aumento de 21 centavos respecto al viernes, equivalentes al 1.26%. El FIX terminó en 17.09 pesos, 18 centavos más respecto a la sesión anterior. Al menudeo, el billete verde cotizó en 16.85 pesos a la compra y se vendió hasta en 17.45 pesos por dólar. En la Ciudad de México, cerca de la Secretaría de Marina, hay una gasolinería que pase usted el día que sea, a la hora que sea, está llena. Las filas para entrar a esa gasolinería son verdaderamente grandes. ¿Sabe cuál es su secreto? Hay algunos que dicen que es de los marinos. No lo sé, ni tampoco importa, sino que hay garantía que es quizá de las muy
pero muy pocas gasolinerías, no solo en la Ciudad de México, sino en el país, que venden litros completos. Resulta francamente difícil de justificar que siendo una concesión que otorga Petróleos Mexicanos, es decir, que la empresa productiva del Estado le permite a algunos particulares hacer negocio, no vendan litros completos. Que sea una práctica común y tolerada por las autoridades que se vendan litros incompletos, que se le robe a la gente, que de repente vehículos que tienen tanques de 70 litros les quepan 82 o cosas similares. Y todo tiene que ver porque hay una gran zona gris. La Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor dice que Pemex les tiene que quitar la concesión. Petróleos Mexicanos dice que lo que se tiene que hacer son acciones de Profeco. Lo cierto es que roban, siguen robando, vuelven a robar, los sancionan, los perdonan y mientras usted y yo seguimos teniendo litros, si bien nos va de 750 mililitros. En lo que va del año, la Procuraduría Federal del Consumidor ha sancionado a más de 1,000 gasolineras, 74% más que el año pasado. Sin embargo, Petróleos Mexicanos no ha retirado la concesión a ninguna de ellas, debido a los largos procesos de amparo que interponen los propietarios. Las multas ascienden a 92 millones de pesos en lo que va de 2015, casi el doble de 2014, y entre las principales faltas reportadas por Profeco, destacan la negativa a la verificación y la venta de litros incompletos. Es muy fácil, verdaderamente muy fácil, subirse al tren, subirse al barco del escándalo y en un programa especializado como este decir, un día negro en los mercados de valores, hubo una caída espectacular en la bolsa asiática y en el mundo y México no fue la excepción, se desplomó la bolsa mexicana de valores. ¿Y cuál es el fondo de eso? Primero, la caída no fue tan grande en el mercado mexicano, terminó siendo un día de montaña rusa, pero un día que podríamos considerar en términos de ganancias y pérdidas normal. Lo verdaderamente relevante, le repito, está en la inflación y seguimos teniendo la inflación más baja de nuestra historia. Gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.